Madre traicionera. Me llamo Karen y soy una joven veterinaria de Chiapas, un lugar donde la naturaleza y la fauna son tan ricas como las leyendas que recorren sus montañas. Desde niña he tenido un amor profundo por los animales, fascinación que se convirtió en mi vocación. La vida en Chiapas es un lienzo de verdes intensos y sonidos de la selva que nunca duerme, pero también es tierra de misterios que se esconden en la neblina de sus amaneceres. Mi día a día transcurre entre el cuidado de animales domésticos y el rescate de especies silvestres. Cada criatura que pasa por mis manos es un mundo en sí mismo, una historia única que merece ser escuchada y atendida con el mayor de los respetos. Sin embargo, mi conexión con los animales va más allá de la medicina. Siento que puedo entenderlos, que hay un lenguaje no hablado entre nosotros que me permite percibir sus miedos, alegrías y dolores. La gente de aquí dice que tengo un don, una especie de intuición especial. Algunos incluso murmuran que desciendo de una línea antigua de curanderas, aunque yo solo sonrío ante tales comentarios. Lo cierto es que, en las noches, cuando el viento susurra entre los árboles y los sonidos de la selva se intensifican, siento una conexión profunda con este lugar, como si las antiguas leyendas chiapanecas corrieran por mis venas. No es algo que suela compartir abiertamente, pero estoy enamorada de otra mujer. Aunque mi corazón late fuertemente por ella, Alma y yo aún no hemos concretado nada. Sin embargo, siento una atracción recíproca, una chispa que parece arder también en sus ojos cada vez que nuestras miradas se encuentran. Nuestros encuentros, aunque casuales, están cargados de una electricidad que va más allá de las amistades o la mera colegialidad. Alma, con su sonrisa tímida y su pasión, se ha convertido en una constante en mi día a día. Cada vez que trabajamos juntas, hay un ritmo sincronizado en nuestras acciones, una danza silenciosa que solo nosotros entendemos. Y en esos breves momentos de descanso, cuando compartimos historias y risas, siento que hay algo más profundo creciendo entre nosotras. Pero hay una cautela en el aire, un temor no dicho a romper el equilibrio delicado de nuestra relación actual. Ambas somos conscientes de las miradas curiosas y a veces críticas de los demás en nuestra pequeña comunidad. En el poblado, el amor entre dos mujeres puede ser visto con recelo o incomprensión. Así, nos movemos en un limbo de emociones no expresadas y momentos compartidos que parecen decir más de lo que verbalizamos. En mis noches solitarias, a menudo me pregunto si Alma siente lo mismo, si detrás de su mirada hay un deseo oculto esperando ser liberado. Y mientras tanto, la selva que nos rodea parece observar, susurrando historias antiguas que hablan de amores prohibidos y pasiones ocultas. Esta tensión no resuelta, este sentimiento de estar al borde de algo trascendental, se ha convertido en un elemento crucial en mi vida. Y aunque el miedo a lo desconocido, a lo que podría suceder si damos un paso más, está siempre presente, hay una parte en mí que anhela descubrir qué hay detrás de esta conexión inexplicable que Alma y yo compartimos. A medida que mi relación con Alma se intensificaba en emociones no declaradas, algo extraño comenzó a sucederme. Empecé a sufrir de una enfermedad misteriosa que ningún médico en Chiapas podía explicar. Los síntomas eran extraños y cambiantes.
fiebres altas que aparecían y desaparecían sin razón aparente, pesadillas vívidas que me dejaban exhausta por las mañanas, y a veces una sensación de estar siendo observada, incluso cuando estaba completamente sola. Al principio pensé que era estrés, o quizás una infección desconocida, pero con el tiempo, los síntomas se volvieron más extraños. Empecé a escuchar susurros en la noche, voces que parecían llamar mi nombre desde la densa oscuridad de la selva. Había días en los que me encontraba caminando sin rumbo por la selva, sin recordar cómo había llegado allí. La gente del pueblo comenzó a murmurar. En mi tierra, la línea entre lo natural y lo sobrenatural es delgada, y no pasó mucho tiempo antes de que las palabras brujería y maldición fueran susurradas a mi alrededor. En nuestras comunidades, donde las antiguas creencias y la magia aún forman parte de la vida cotidiana, tales explicaciones no eran inusuales, pero yo había sido siempre escéptica. La idea de que pudiera estar sufriendo a causa de algo más allá de la comprensión médica era aterradora. Sin embargo, las coincidencias eran demasiado grandes para ser ignoradas. Las pesadillas, los síntomas, los susurros. Todo parecía apuntar hacia una realidad que yo había negado durante toda mi vida. A medida que mi enfermedad progresaba y mi comportamiento se volvía más errático, comencé a notar un distanciamiento creciente entre mis amigos, familiares y yo. Alma parecía también muy distante. Mis seres queridos, quienes siempre habían sido mi pilar de apoyo, empezaron a mirarme con una mezcla de preocupación y miedo. Las llamadas y visitas se hicieron menos frecuentes, y las conversaciones, una vez llenas de risas y planes futuros, se convirtieron en intercambios cortos y tensos. Mis amigos, que siempre habían admirado mi trabajo y dedicación hacia los animales, comenzaron a cuestionar mi estado mental. Mi madre en particular parecía estar muy desgarrada. Ella, que siempre había sido una firme creyente de las prácticas espirituales de nuestra cultura, comenzó a buscar ayuda en curanderos locales, esperando encontrar una solución a mi misteriosa condición. Este aislamiento solo aumentó mi sensación de desesperación. Sentía que estaba perdiendo no solo mi salud, sino también mi lugar en la comunidad y el círculo de personas que me amaba. Alma dejaba de irme a visitar en las tardes. Una noche fui a buscarla. Ella estaba muy arreglada. Simplemente me dijo que había ido a misa para pedir por mí. La enfermedad y el comportamiento errático que provocaba en mí estaban desgarrando el tejido de mi vida social y familiar. Estaba atrapada en una neblina de confusión y miedo, luchando por mantenerme a flote, mientras todo a mi alrededor parecía desmoronarse. La situación se agravó aún más cuando empezaron a surgir problemas en mi trabajo. Los clientes, que una vez confiaron ciegamente en mi habilidad de cuidado, comenzaron a quejarse de que sus mascotas se enfermaban, o en algunos casos, morían después de visitar mi clínica. Cada queja era como un golpe directo a mi corazón. Yo, que había dedicado mi vida al cuidado y el bienestar de los animales, ahora estaba siendo vista como una causa de su sufrimiento. Al principio traté de buscar explicaciones lógicas. Pensé que tal vez había un virus desconocido propagándose, o que alguna toxina ambiental estaba afectando a los animales. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos por identificar la causa, las respuestas se me escapaban. Las pruebas no mostraban nada inusual, y mi equipo estaba tan desconcertado como yo.
La tensión en la clínica se hizo palpable. Mis colegas, que siempre habían trabajado a mi lado con confianza y respeto, comenzaron a mirarme con duda. Las discusiones se volvieron frecuentes, y algunos incluso sugirieron que tomara un tiempo lejos del trabajo. Sentí que estaba perdiendo su confianza, y con ella, una parte esencial de mi identidad. Los rumores que ya circulaban en la comunidad sobre mi supuesta maldición se intensificaron. Algunos clientes dejaron de venir, y aquellos que aún lo hacían me miraban con una mezcla de miedo y pena. Esta cadena de eventos no solo afectaba mi reputación profesional, sino que también agravaba mi estado emocional y mental. Cada nuevo caso de enfermedad o muerte en la clínica añadía más peso en la carga que ya llevaba. Desesperada por encontrar una solución, busqué ayuda tanto en la medicina moderna como en la espiritualidad tradicional. Visitaba hospitales y consultorios, sometiéndome a una serie de exámenes médicos exhaustos, pero los doctores quedaban perplejos. Mis síntomas eran reales, sin embargo, no encajaban en ningún diagnóstico conocido. Los tratamientos que me recetaban no tenían efecto, y algunos médicos empezaron a sugerir que lo que padecía podría ser psicosomático, una manifestación física de estrés o angustia emocional. Paralelamente, recurría a curanderos locales y a sabios en prácticas espirituales. Chiapas es un lugar donde las antiguas creencias y rituales aún viven en el corazón de la gente. Los curanderos me sometieron a limpias, baños de hierbas y rituales de purificación. Rezaron por mí, utilizando inciensos y cantos ancestrales, intentando expulsar cualquier mal que pudiera estar afectándome. Pero, a pesar de sus esfuerzos, mi condición no mejoraba. Sí algo, los síntomas se hacían más intensos y perturbadores. La situación comenzó a afectarme, no solo física, sino también mentalmente. La constante falta de respuestas y el progresivo empeoramiento de mi estado me sumieron en un estado de ansiedad y depresión. Sentía como si estuviera atrapada en un ciclo sin fin de sufrimiento y confusión, buscando respuestas en un laberinto sin salida. También en mi mente rondaba la idea de que Alma salía con alguien más. Sentía que ella no quería apoyarme. Ante la falta de respuestas, tanto de la medicina convencional como de los curanderos, comencé a considerar seriamente la posibilidad de que mi enfermedad tuviera un origen en la brujería. Esta idea, que inicialmente había descartado como un producto de supersticiones locales, comenzó a tomar forma como una hipótesis viable, dada la naturaleza inexplicable de mis síntomas y las circunstancias peculiares que los rodeaban. La posibilidad de que alguien hubiera lanzado un hechizo sobre mí era algo que me costaba aceptar, pero la creciente evidencia anecdótica y la falta de explicaciones racionales me llevaban inexorablemente a esta conclusión. Comencé a reflexionar sobre mi pasado reciente, buscando enemistades o conflictos que pudieran haber motivado un acto de brujería en mi contra. Sin embargo, nada parecía encajar del todo. A medida que profundizaba en mi investigación sobre la brujería y los aspectos ocultos de la cultura de Chiapas, comencé a experimentar encuentros extraños y eventos que solo podía describir como sobrenaturales. Estos incidentes no solo intensificaron mi miedo y confusión, sino que también me hicieron cuestionar mi propia percepción de la realidad. Una noche, mientras revisaba antiguos textos
sobre hechicería local en mi estudio. Las luces comenzaron a parpadear sin explicación. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero luego, en medio del silencio, escuché claramente mi nombre susurrado desde una esquina oscura de la habitación. Me volví para mirar, pero no había nadie allí. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente y sentí una presencia invisible que me observaba. En otra ocasión, mientras caminaba por el bosque cerca de mi casa, una sensación de desorientación me sobrecogió repentinamente. A pesar de conocer esos senderos como la palma de mi mano, me encontré perdida, rodeada por una niebla espesa que parecía haber surgido de la nada. Oí pasos detrás de mí, pero cada vez que giraba, solo veía la niebla ondulante. Fue solo después de horas de vagar que logré encontrar mi camino de regreso a casa, exhausta y aterrada. Los sueños también se volvieron más intensos. Soñaba con figuras oscuras rondando mi cama, susurros en lenguajes desconocidos y sombras que se movían en las esquinas de mi habitación. Despertaba cada mañana sintiéndome menos descansada, como si las fuerzas que me acosaban en mis sueños drenaran mi energía. Alma observaba sin preocupación mi deterioro. Ella intentaba racionalizar estos eventos, buscando explicaciones lógicas, pero incluso ella no podía negar lo extraño de estas ocurrencias. El miedo y la incertidumbre que me rodeaban alcanzaron un punto crítico con un incidente verdaderamente inexplicable y aterrador. Un día, mientras realizaba una visita de rutina a una granja local para tratar algunos animales, fui atacada por un par de pastores alemanes. Lo extraño de este ataque es que conocía bien a estos perros. Los había tratado varias veces antes, y siempre habían sido amistosos y mansos conmigo. Ese día, sin embargo, algo en su comportamiento había cambiado drásticamente. Al acercarme a ellos, comenzaron a gruñir con una ferocidad que nunca antes había visto en ellos. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzaron sobre mí. Luché desesperadamente para defenderme, gritando por ayuda, pero los perros parecían poseídos por una rabia incontrolable. Por fortuna, el dueño de la granja acudió rápidamente en mi auxilio, mientras Alma se quedó inmóvil. Logró alejar a los perros, pero no sin que yo sufriera varias heridas. Mientras me trataban las mordeduras y arañazos, no podía dejar de preguntarme ¿qué había provocado un cambio tan radical en el comportamiento de esos animales? Tras el ataque de los pastores alemanes, mi lucha por entender y sobrevivir a esta serie de eventos misteriosos se intensificó. Las heridas físicas eran solo una manifestación de un conflicto más profundo que se estaba librando dentro de mí. Me encontraba en un estado de constante vigilancia, temerosa de lo que pudiera suceder a continuación. Sin embargo, fue en este periodo de extrema tensión y miedo donde experimenté un momento crucial de introspección y revelación. Aislada en mi casa, con las heridas todavía sanando y el miedo acechando en cada esquina, comencé a reflexionar profundamente sobre mi vida y las circunstancias que me habían llevado hasta este punto. Recordé las palabras de un anciano curandero que visité durante mi búsqueda de respuestas. Él me había dicho: a veces la maldición más grande es la que uno se impone a sí mismo, a través del miedo y la negación de la propia verdad. Estas palabras resonaron en mí. Comencé a ver cómo, en cierta forma,
Había estado viviendo en un estado de negación de los verdaderos sentimientos de Alma. Mi situación se deterioró rápidamente, llevándome al borde de la vida y la muerte. Las heridas físicas del ataque de los perros, combinadas con el estrés emocional y la tensión de los últimos meses, desencadenaron una crisis grave de salud. Una noche me desmayé en casa, y Alma, sin inmutarse, llamó a una ambulancia, pero cuando ella quiso. Fui trasladada de urgencia al hospital más cercano en Chiapas. En el hospital, los médicos luchaban por estabilizarme. Mi cuerpo parecía haber llegado a su límite, y a pesar de sus esfuerzos, mi estado era extremadamente delicado. Me encontraba en un estado de semi-inconsciencia, flotando en un limbo entre la vigilia y un sueño profundo y oscuro. Las voces de los médicos y de Alma se mezclaban en un eco lejano, mientras luchaban para mantenerme con vida. En esos momentos críticos, experimenté una serie de visiones y pensamientos que eran como fragmentos de mi vida pasando frente a mis ojos. Recordé mi infancia en Chiapas, mi amor por los animales, mi camino hacia convertirme en veterinaria y los momentos felices y desafiantes de mi carrera. También vi a Alma, pero con otra mujer. En esta encrucijada entre la vida y la muerte, enfrenté mis miedos más profundos y mis deseos no realizados. La posibilidad de que mi vida pudiera terminar sin haber expresado plenamente mi amor por Alma, sin reconciliar mi conexión con las tradiciones de mi tierra, me llenó de un profundo pesar. En el delirio de mi estado febril, me pareció escuchar voces susurrantes, algunas reconfortantes y otras inquietantes, como si fuerzas invisibles estuvieran debatiendo mi destino. Alma permaneció a mi lado, y hablándome con palabras frías, incluso cuando no estaba segura de si podía oírla. Su presencia fue un trago amargo. Mientras me recuperaba lentamente en el hospital, sumida en una mezcla de dolor físico y agotamiento emocional, mi madre vino a visitarme. Sentada a mi lado, con una expresión sombría que nunca antes le había visto, comenzó a hablar en un tono bajo, casi inaudible. Lo que reveló en estos momentos cambió mi vida para siempre. Ella confesó que yo no padecía de ninguna brujería, sino que ella, estando segura de que mi muerte estaba próxima, se aseguró que ella me estaba envenenando lentamente. Mi madre, al principio estuvo impulsada por los celos, inseguridad y miedo a quedarse sola. Comenzó a rondar a Alma, no solo en el sentido físico, sino también emocionalmente, a medida que se adentraba más en mi carrera y mi relación con Alma, hasta que se hicieron amantes. Este envenenamiento, según explicó, estaba destinado originalmente a ser un lazo eterno entre ella y mi amor, pero se torció, alimentado por sus propios miedos y celos. Lo que empezó como un intento de robarme el amor de mi vida, se convirtió en una maldición que me causaba sufrimiento y dolor. Además, ella me confesó que ella y la mujer que tanto amaba habían retosado en mi lecho infinidades de veces mientras yo estaba en mi trabajo. Me dolía el tono como me lo decía. Era cruel y despiadado. Al escuchar su confesión, me sentí abrumada por un torbellino de emociones. La traición y la ira se mezclaban con una profunda tristeza. La persona que me había dado la vida, que se suponía que debía protegerme y amarme incondicionalmente, había sido la fuente de mi sufrimiento. Confronté a mi madre con lágrimas en los ojos, exigiendo saber cómo había podido hacerme algo así.
Ella se reía, pidiendo mi muerte, explicando que siempre, desde que yo había empezado mi convivencia con Alma, ella había querido hacerme daño, que su amor hacia ella había sido corrompido por sus propios miedos y una comprensión equivocada de lo que significaba el querer desaparecer a su hija. No hubo palabras de amor ni disculpas. Este enfrentamiento con mi madre fue un momento decisivo. Me hizo darme cuenta de cómo el amor, cuando se mezcla con miedo y posesividad, puede volverse destructivo. También me enfrenté a la dura realidad de que las heridas más profundas a menudo provienen de aquellos más cercanos a nosotros. En los días siguientes, mientras continuaba mi convalecencia, tuve que procesar y aceptar esta dolorosa verdad. Sabía que el camino hacia la curación y mi estado emocional estaban comprometidos. Sin embargo, perdí a mi madre y perdí a Alma, los dos seres que más he amado en toda mi vida.